México y los comanches, incursiones y problemas. De esto vamos a hablar en el vídeo de hoy, de los indios comanches y sus roces con México, roces a los que habría que añadirse pues otros indios que también incursionaron en territorio mexicano como los apaches y con los que también hubo problemas, pero bueno, vamos a centrarnos en las guerras mexicano-comanches que tuvieron lugar sobre todo en las décadas entre los años 20 y los años 50 del siglo XIX, ¿no? Recién independizado México, fue el pico de incursiones y de problemas en este sentido. Los comanches hay que decir que eran una de las tribus indias, de los grupos indios con más poder y más mala leche de toda Norteamérica. Eran una especie de emperadores de las llanuras en su pico de poder. Eran una tribu que sabía manejar la diplomacia muy bien de cara a negociar con otras tribus indias o a negociar con los Estados Unidos o con el Imperio Español. Supo usar bastante bien la diplomacia y supo dirigir incursiones muy bien organizadas. Incursiones que demostraba que no eran ningunos bárbaros, sino que eran gente que sabía muy bien lo que se hacía. Entonces, claro, os pongo ahí la zona de la Comanchería, la zona en la que se consideraba que vivían sobre todo estos comanches. Y bueno, es cierto que su población era reducida y estaban en constante conflicto también con otras tribus indias, ¿no? Pero ya desde el siglo XVIII, cuando el Imperio Español, el Virreinato de Nuevo México, se entró en contacto con ellos y ya se vio que podían ser un problema. Lo que pasa es que el Imperio Español supo gestionar eso con habilidad, el Virreinato de Nuevo México se gestionó ahí bien y se usó bastante la diplomacia con ellos. Se usó un poquito el divide y vencerás, se usaban pactos con algunas tribus apaches contra otras, se usaban los comanches como aliados contra los apaches, se comerciaba con ellos para que no vinieran a realizar incursiones, se les ofrecían productos, se les daban varias baratijas a modo de regalos, se intercambiaba con ellos productos manufacturados a cambio de pieles o carne de búfalo. Entonces, bueno, se gestionaba esa situación sin pasar al conflicto, ¿no? Se supo ahí mantener bien la, sí, la paz con ellos. ¿Qué pasa? Que bueno, cambiaron varias cosas. Cambió que México se independizó y enseguida, después de independizarse, se vio sometido a varios problemas internos, a varios conflictos internos y México descuidó un poco su frontera norte. Entonces, claro, descuidó esos pactos comerciales, esos intercambios comerciales con los comanches, lo cual no gustó a estos indios tan fieros, y descuidó también el auxiliar a los comanches en sus guerras contra otras tribus. Entonces, los comanches vieron eso como un acto de traición con los mexicanos. ¿Y qué pasa? Que en cuanto los comanches tuvieron las manos libres, porque pactaron con otras tribus, pactaron con Estados Unidos, y tuvieron un poquito las manos libres, empezaron a realizar fuertes incursiones en el territorio mexicano. Estas incursiones se prolongarían durante varias décadas, pero en la década de los años 40 es cuando llegarían al pico máximo de destrucción y al pico máximo del impacto que podrían causar. En estas incursiones, los comanches se dividían normalmente en varios grupos para atacar el territorio mexicano. Cuando digo territorio mexicano, me refiero al territorio mexicano no solamente al de hoy en día, sino al que tenía México en su momento, que podía incluir California o Texas, ¿no? Pues los comanches se dividían en varias partidas de saqueo y destrucción, formadas por cientos de guerreros, que eran grupos de gran movilidad que atacaban inesperadamente, atacaban todos los ranchos aislados, a todos los viajeros que pudieran pillar desprevenidos, todas las zonas rurales y poco defendidas, y devastaban el norte del país. Algunas veces en su atrevimiento se adentraban incluso en el interior de México, ¿no? Llegaban casi a las zonas más tropicales de México, llegaron incluso a Querétaro o a Jalisco, o se plantaron a pocos kilómetros de la capital en alguna ocasión concreta. O sea que sus incursiones tuvieron bastante recorrido y fueron bastante atrevidos en ellas. Lo que buscaban con esas incursiones los comanches era sobre todo robar ganado y caballos. De hecho, se contabilizaron, algunos historiadores han estimado como que se llegaron a robar más de 100.000 cabezas de ganado entre todos los años, ¿no? Entre todas las incursiones, causar más de 2.600 bajas de civiles y capturar de rehenes a más de 500 rehenes que luego fueron liberados algunos a cambio de rescate, y salvo las mujeres. A veces a las mujeres las raptaban para tomarlas como esposas, porque parece ser que un guerrero comanche que raptara una esposa del enemigo y se casara con ella, pues eso era
era una subida de estatus, ¿no? Estaba bien visto en su sociedad a nivel de estatus. Entonces, bueno, estos ataques comanches devastaron la zona norte del antiguo México totalmente, causaron la ruina económica, de hecho la gente ya no se atrevía a vivir en zonas rurales ni en asentamientos pequeños, todos querían meterse en las ciudades pobladas y ese territorio quedaba devastado y sus habitantes totalmente desmoralizados. Alguna vez que los comanches se pasaron de atrevidos, se pasaron de listos, metiéndose demasiado al sur del país, fueron sorprendidos y derrotados por, por grupos de soldados mexicanos, pero el resto de las veces los mexicanos no podían reaccionar adecuadamente a estas incursiones por la movilidad de los comanches, no podían alcanzarlos. Aparte, para contraatacar al territorio comanche tendrían que atravesar territorios como Texas, que eran hostiles a México, y bueno, la logística para poder lanzar contraataques a territorio comanche, la logística no era la más idónea. Al igual que en Estados Unidos, otra medida que hicieron los mexicanos, que también se hizo en Estados Unidos, fue poner a precio la cabeza de los indios hostiles, como apaches o comanches, sí, y pagar a cada particular que les entregara pues un cuero cabelludo de un indio hostil. Pero ¿qué pasa? Que eso lo que provocó es que se mataran a bastantes indios pacíficos, pero a muy pocos comanches, realmente. No se lograron los efectos deseados. Y aunque es cierto que en algún momento, como ya dije antes, los soldados mexicanos pudieron atrapar alguna partida de comanches demasiado atrevida, demasiado confiada, en la mayor parte de las ocasiones estas incursiones quedaban impunes, sobre todo por la movilidad. Y fijaros si quedó tan devastado el territorio de México, sobre todo de la parte de norte, que cuando luego esos territorios pasaron a formar parte de Estados Unidos, los habitantes de allí no se resistieron a Estados Unidos porque ya estaban muy desmoralizados, ofrecieron muy poca resistencia y es más, incluso confiaban en que esta nueva nación que los había absorbido, Estados Unidos, les solucionara el problema. Y efectivamente Estados Unidos heredó el problema. Ese fue el fin del problema para México porque el marrón pasó a comerse los Estados Unidos y en los años siguientes las incursiones comanches siguieron aumentando contra ese territorio recién anexado por Estados Unidos sin que Estados Unidos al principio pudiera impedirlo. Y solo se detuvieron con la decadencia de los comanches a partir de los años 50. Empezaron a escasear los búfalos, los comanches empezaron a tener que comerse a sus propios caballos, su población disminuyó, la población de los Estados Unidos fue la que empezó a aumentar y los fueron invadiendo poco a poco y bueno, ya Estados Unidos fue acabando con los comanches, pero hasta ese momento, hasta que llegó esa crisis de los comanches de los años 50, la realidad es que se comportaron como amos y señores, totalmente, eran unos auténticos emperadores nómadas, a modo de los hunos o los mongoles en el viejo mundo, pues podríamos decir que los comanches fueron un poquito los hunos o los mongoles del nuevo mundo, perdón, al menos durante un tiempo. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, me ha parecido curioso, darle like, suscribiros para más contenido y recuerda que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.